La vicepresidenta de Colombia sí ha propuesto lo de los saberes ancestrales, que los saberes ancestrales tengan el mismo nivel del conocimiento científico. Sí, esta es la misma creencia que se está manejando en México y en otros lugares, y procede de la buena voluntad de reconocer que se ha sido enormemente injusto con los pueblos indígenas de América. Porque las sociedades han sido enormemente injustas con los pueblos indígenas de América. No solo las potencias coloniales, concretamente Portugal, España y en mucha menor medida Francia y Holanda, porque tuvieron pequeñas enclaves, sino los que heredaron esos países independientes, donde ya el pueblo era el que mandaba, ya éramos independientes y democráticos, pero a los que salían pagando siempre y a los que salían mal parados siempre eran los indígenas. Cierto. Y que América Latina es profundamente racista, ya solo lo niega el que tiene mucha cara. Entonces, se trata de tratar de revertir esa terrible situación de los indígenas en América Latina. Y como los creadores artísticos y los filósofos y los políticos y toda esta gente que no quiere saber nada de ciencia es la que está al frente de esa buenísima de ese buenísimo propósito, de esa buenísima idea de llevarle al indígena a un reconocimiento y a una calidad de vida que merece, lo que se les ocurre es regresar al mundo 300, 400 años a los tiempos en que ellos creen que deben vivir los indígenas. Entonces, hubo una reunión de indígenas, no recuerdo ahora exactamente cuándo fue, pero fue hace ya bastantes años, donde se trató de utilizar un concepto de organización social indígena reinventado con los años, porque no tiene nada que ver con lo que pasaba antes de la llegada de los europeos a América. Ese indigenismo inventado a partir de los indígenas ya viviendo en una mezcla de culturas, que se plantearan todos los pueblos latinoamericanos el objetivo de vivir como creen que vivían los indígenas en el siglo XVII. Pues que los indígenas son el 14% de la población latinoamericana, no importa. Vamos a imponerle al otro 86% esta forma de vida porque es justo para los indígenas. Primero que nada, no es justo para los indígenas. Lo que es justo para los indígenas es que tengan acceso a las posibilidades materiales necesarias para vivir más dignamente. Y esto implica biotecnología, medicina, ingeniería, educación para romper con las tradiciones, por ejemplo, respecto a las mujeres que yo vi en México no hace tantos años, donde las mujeres no se sentaban a comer con los hombres, sino los servían, y luego se comían las sobras. Y a mí esto me escandalizaba. Es decir, rechazando la ciencia y el conocimiento y los avances del resto de la humanidad, le hacemos justicia a los indígenas. Es una creencia tan peligrosa y la mantiene Elena Álvarez Bulla en México y la mantiene en otros lugares. Fue lo que provocó que la medicina natural y tradicional, la MNT en Cuba, se apoderara de hospitales enteros, donde a la gente se le curaba con agua que le habían puesto encima una pirámide como la de Keops, y entonces el agua tenía los poderes mágicos de las fuerzas cósmicas, y eso se lo daban a la gente. Los medicamentos eran para los extranjeros que pagaban por estar en el hospital Hermanos Samejeiras. No es justicia para los indígenas de ninguna manera, no se les ha preguntado si eso es lo que quieren, porque quien decide siempre es otra persona.